Vida y hechos de Periquillo Sarmiento, escrita por él para sus hijos. Tomo 1, sección 31, capítulo 14. Critica Periquillo los bailes y hace una larga y útil digresión, hablando de la mala educación que dan muchos padres a sus hijos y de los malos hijos que apesadumbran a sus padres. Parte 2. Esta es una obra del pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Amaneció el día. Corrió el ambiente fresco, abrí el balcón, y a la vista de la luz, y al sonido de las campanas y del ruido de la gente que andaba por las calles, fueron despertando, y mirándose unos a otros las caras llenas de jaspes y labores, no podían contener la risa, especialmente las mujeres, las que lo mismo fue levantarse que oír, con dolor de su corazón, tronar sus vestidos y aún verlos hechos pedazos. Unas disimulaban su pesar, otras más renegaban del pícaro ocioso que las había inferido tal daño, que ciertamente lo era. Pero los tunantes como yo no reparan en eso. El caso es divertirse a costa ajena, y como esto se logre, nada les importa hacer una maldad que perjudique el interés y aún la salud de los demás. Pasando el primer fervor del enojo, limpias unas, remendadas otras, y todos muy serenos, se marcharon para el café o sus casas, menos Januario y 3 o 4 amigos suyos y míos, que como más gorrones y sinvergüenzas, se quedaron hasta apurar en el almuerzo las reliquias del día anterior. Por fin almorzaron, y viendo que ya no quedaba más que repelar de la fiesta, se fueron a la calle y yo a mi cama. Dormí como un podenco hasta las 12 del día, a cuya hora me levanté y hallé a la pobre vieja cocinera hecha un Bernardo contra los bailadores. Señora, decía mi madre, ¿no es brava sin razón la de estos perdularios, que después de haber tragado y divertíose todo el día, pusieran la casa como la han puesto? Mire usted, señora, todo el día se me ha ido en limpiar sus porquerías, porque, Jesús, ¿cómo está todo esto? Era un asco, un vómito por el corredor, una sociedad por la escalera, otra por otro lado. Hasta la sala, señora, hasta la sala estaba hecha una saúrda. ¡Ah! ¡Fu! ¡Qué gente tan sucia y tan grosera! Pero lo que yo más he sentido, señora, han sido las macetas. Mire su merced cómo las han puesto. Todas están destrozadas. ¡Ay, qué gente! Van a los bailes de tan mal natural que no contentas con tragar, divertirse, emborracharse y emporcar la casa, todavía hacen mil maldades como esta. Mi madre consoló a la viejecita diciéndole, dice usted bien, nana Felipa, son unos pícaros, indecentes, groseros y malcriados los que hacen tanto mal a las mismas casas en que se divierten. Pero ya, por ahora, no hay remedio. Ya usted sabe que mi marido no era amigo de estas jaranas, y así yo no tenía experiencia de semejantes groserías. Pero le empeño a usted mi palabra en que será la primera y la última. No me gustó mucho esta sentencia, porque como ni yo gastaba el dinero, ni trabajaba en nada de la función, hubiera querido que siguieran los bailecitos en mi casa, a lo menos 3 veces a la semana. Sin embargo, no me metí por entonces en otra cosa que en reírme de la vieja, y a la tarde, a buena hora, tomé mi sombrero y me salí para la calle. Volví por la primera a las 9 de la noche, y hallé a mi madre algo seria, pues me dijo que, ¿dónde había estado? Que extrañaba en mí tanta licencia, que yo era su hijo, y que no pensara que porque había muerto mi padre, yo era dueño absoluto de mi libertad, y otras cosas de este modo, a las que respondí que ya ese tiempo se había acabado, que yo ya no era un muchacho, que ya me rasuraba, y que si salía y me detenía en la calle, era para ver de qué cosa nos habíamos de mantener. Semejantes repostadas entristecieron a mi madre bastante, y desde luego conoció lo que iba a suceder, que fue quitarme la máscara y perderla el respeto enteramente como sucedió. Quisiera pasar este poco tiempo de maldades en silencio y que siempre ignorarais, hijos míos, hasta dónde puede llegar a la procacidad de un hijo insolente y malcriado. Pero como trato de presentaros un espejo fiel en que veáis la virtud y el vicio según es, no debo disimularos cosa alguna. Hoy sois mis hijos, y no pasáis de unos muchachos juguetones, pero mañana seréis hombres y padres de familias,
Y entonces la lectura de mi vida os enseñará cómo os debéis manejar con vuestros hijos, para no tener que sufrirles lo que mi pobre madre tuvo que sufrirme a mí. 2 años sobrevivió mi madre a la muerte de mi amado padre, y fue mucho, según las pesadumbres que le di en ese tiempo, y de que no me arrepiento cada vez que me acuerdo. Constantemente disipado, vago y mal entretenido, no pensaba sino en el baile, en el juego, en las mujeres y en todo cuanto directamente propendía a viciar mis costumbres más y más. El dinerito que había en casa no bastaba a cumplir mis deseos. Pronto concluyó. Nos vimos reducidos a mudarnos a una viviendita de casa de vecindad, pero como ni aún ésta se pudo pagar, a pocos días puse a mi madre en un cuarto bajo e indecente, lo que sintió sobremanera, como que no estaba acostumbrada a semejante trato. La pobre de su merced me reprendía mis extravíos, me hacía ver que ellos eran la causa del triste estado a que nos veíamos reducidos, me daba 1000 consejos persuadiéndome a que me dedicara a alguna cosa útil, que me confesara y que abandonara aquellos amigos que me habían sido tan perjudiciales y que quizá me pondrían en los umbrales de mi última perdición. En fin, la infeliz señora hacía todo lo que yo podía para que yo reflexionara sobre mí. Pero ya era tarde. El vicio había hecho callos en mi corazón. Sus raíces estaban muy profundas, y no hacían mella en él ni los consejos sólidos, ni las reprensiones suaves, ni las ásperas. Todo lo escuchaba violento y lo desperdiciaba pertinaz. Si me exhortaba a la virtud, me reía. Si me afeaba mis vicios, me exasperaba. Y no solo, sino que entonces le faltaba al respeto con unas respuestas indignas de un hijo cristiano y bien nacido, haciendo llorar sin consuelo a mi pobre madre en estas ocasiones. ¡Ah! Lágrimas de mi madre, vertidas por su culpa y por la mía. Si a los principios, si en mi infancia, si cuando yo no era dueño absoluto de los resabios de mis pasiones, me hubiera corregido los primeros ímpetus de ellas y no me hubiera lisonjeado con sus mimos, consentimientos y cariños, seguramente yo me hubiera acostumbrado a obedecerla y respetarla. Pero fue todo lo contrario. Ella celebraba mis primeros deslices y aún los disculpaba con la edad, sin acordarse que el vicio también tiene su infancia en lo moral, su consistencia y su senectud, lo mismo que el hombre en lo físico. Él comienza siendo niño o trivial, crece con la costumbre y fenece con el hombre, o llega a su decrepitud cuando al mismo hombre en fuerza de los años se le amortiguan las pasiones. ¿Qué provecho no hubiera resultado a mi madre y a mí si no se hubiera opuesto tantas veces a los designios de mi padre, si no le hubiera embarazado castigarme y si no me hubiera chiqueado tanto con su imprudente amor? Ah, yo me habría acostumbrado a respetarla, me hubiera criado timorato y arreglado, y bajo este sistema no hubiera yo padecido tantos trabajos en el mundo, ni mi madre hubiera sido víctima de mis desobediencias y vilipendios. Lo más sensible es que este funesto caso no carece de ejemplares. Hijos de viudas consentidoras, casi siempre son hijos perdidos y malcriados, y madres de semejantes hijos, ¿qué han de ser sino unas mujeres desgraciadas? Sucede por lo común que el padre es un hombre regular, que procura inspirar al niño unos sentimientos cristianos, morales y políticos, y según ellos, desviarlo de todas aquellas bajezas a que el hombre se inclina naturalmente. Esto hace llorar al niño, y la madre se aflige y lo embaraza, y lo embraza. Hace alguna travesura, se le celebra, usa alguna mala crianza, se le disculpa, produce algunas palabras indecentes, o porque las oyó a los criados o en la calle, y se festejan. El padre se tuesta de estas cosas, y teme empeñarse en reprenderlas y castigarlas al hijo, porque cuando lo hace, sabe que salta la madre como una leona, y ya sea porque la ama demasiado, ya porque no se vuelva aquel matrimonio un infierno, condesciende con ella, no se castiga el delito del muchacho. Este se queda riendo y satisfecho en la impunidad que le asegura a su mamá. Da rienda a sus vicios, que entonces, como dijimos, son vicios niños, puerilidades, frioleras, pero en la edad adulta son crímenes y delitos escandalosos. Sin embargo, rara vez deja de servir de cierto freno la presencia del padre. Pero si éste muere,
todo se acaba de perder. Roto el único dique que había, aunque débil, se sale de caja el río de las pasiones, atropellando con cuanto se pone por delante. Entonces la viuda reconoce lo feroz de un corazón entregado a la libertad. Quiere oponerse por la primera vez, pero es tarde. El torrente es impetuoso y sus fuerzas incapaces de contenerlo. Prueba los consejos, emplea las caricias, compila las reprensiones, tienta las amenazas, agota las lágrimas, solicita castigos y acaso, desesperada, prorrumpe en maldiciones contra su hijo. Nada más basta. El joven endurecido y obstinado, y acostumbrado a no obedecer ni respetar a su madre, desprecia los consejos, se mofa de las caricias, burla las reprensiones, se ríe de las amenazas, se divierte con las lágrimas, elude los castigos y retorna las imprecaciones con otras tales. Si no, se desacata, como se ha visto, a poner sus viles manos en la persona de su madre. Toda esta lastimosa catástrofe se excusaría con educar bien y escrupulosamente a los niños. ¿Y cuántos puntos se pueden reducir las principales obligaciones de los padres acerca de la buena educación de sus hijos? A 3. En sentir de un varón apostólico que floreció en México, a saber, a enseñarles lo que deben saber, a corregirles lo mal que hacen y a darles buen ejemplo. 3 cosas muy fáciles al decirse, pero muy difíciles al practicarse, atendiendo a la multitud de hijos malcriados y llenos de vicios que notamos, mas no porque sean difíciles de observarse, porque el yugo del Señor es suave, sino porque los tales padres y madres ni remotamente se aplican a practicar los 3 preceptos insinuados. Antes parece que al propósito se desvían de ellos cuanto pueden.